Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos. Esperando que Dios bendiga tu vida. Te saludamos de aquí desde la iglesia. Ya estamos de vuelta aquí en instalaciones, más en cambio el mensaje de Dios queremos que llegue también al corazón de toda persona que nos pueda ver a través de la red social. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través del mensaje. Permíteme orar para darle apertura a este mensaje y que Dios bendiga tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer por la bendición que me das de compartir el mensaje, pidiendo de tu gracia para que va a escuchar en el mensaje, así como pido también gracia para mi vida, para hablar y expresar de la forma correcta el mensaje que tú quieres llevar a la gente. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez te ha pasado que llevas algo a reparar? Haces un pedido tal vez de algún producto y te dicen para tal fecha recógelo, o has llevado el coche al mecánico y te dan una fecha de entrega y resulta que ni te lo entregan, resulta que que todavía no llega y resulta que andas dando vueltas y vueltas hasta que por fin tienes ese producto o ya tienes la reparación de tu vehículo, de lo que has mandado a reparar, ya por fin está en tu propiedad, en tus manos. A mí me pasó algo similar hace unos días. Mandé a hacer un cuadro de una imagen que me gustó. La llevé un lunes. Me dicen, te la entrego el jueves a tal hora. Llegó el jueves, llegó la hora, fui por el producto y no estaba todavía listo. Me hicieron, ven mañana. Y bueno, regresé a mi casa. Al siguiente día fui y sí, me lo dieron. Si bien no di muchas vueltas y a veces por cuestiones damos vueltas y vueltas hacia ciertas cosas. A veces vamos tantas veces a la tienda, compramos el refresco, llegamos a la casa y se nos olvidaron las papas y regresamos a la tienda, o vamos al mercado y compramos la cebolla y regresamos, se nos olvidó el limón y ahí vamos de vuelta. En fin, damos muchas vueltas por varias y diferentes situaciones de la vida. Yo me puse a pensar un poquito en esto, porque a veces en la vida de cristiana damos tantas vueltas y giramos alrededor de una promesa que nunca vemos cumplida. Yo me pregunto, ¿por qué no llega el cumplimiento? Me puse a pensar en esto a través de lo que la Biblia enseña en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3 y en el versículo 7 y 8. Dice así la escritura: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Yo me puse a pensar un poquito en esto, porque Dios dio una promesa. Dios tiene anhelo de bendecir la vida de la iglesia, de tu familia, tu propia persona, y a veces vemos que eso tarda tiempo. De hecho, en la historia bíblica dice que el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a ese cumplimiento de ese lugar, de esa promesa. Ciertamente tenía que ser poco tiempo, pero tardaron 40 años. Y yo me puse a pensar, así como damos tantas vueltas en el súper o para hacer algunas cosas, ¿por qué damos tantas vueltas en la vida? Si Dios nos promete muchas bendiciones, algunas tardan por 4 cosas que yo encuentro en la escritura y que te las quiero compartir en este día. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, del versículo 7 al versículo número 10, dice la escritura en Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 3, del 7 al 10, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hay 4 cosas que yo veo aquí, que son las cosas que
por no poner atención, por no ponerse en práctica, damos muchas vueltas en la vida, en las cosas de Dios. Lo primero que veo es que dice la Escritura en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Dios es un Dios que habla. Dios siempre ha querido tener comunicación contigo. Dios siempre ha querido que tú oigas su voz. Dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. El problema es que esta generación ha perdido la sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Posiblemente veas una imagen ahorita en el video. La cual está esa persona distraída con tantas cosas y atrás ves al pastor gritándole. A mí, no es que yo quiera hablar del pastor, del privilegio que tenemos de pastorear y que la gente no escucha. No estoy hablando de este pastor. Estoy hablando del pastor de pastores, del príncipe de los pastores, del buen pastor que es Jesús y que siempre nos ha estado hablando a través de la palabra. Hoy en día hay una generación que no ha escuchado la voz del Espíritu y anda dando vueltas y vueltas y vueltas, queriendo servir pero no pidiendo dirección al Espíritu Santo, queriendo arreglar su vida pero no escuchando la voz de Dios, o a veces quiere escuchar lo que quiere, valga la redundancia. Solamente quiere escuchar lo que le conviene, no lo que necesita escuchar. Y las palabras de Dios son vida, son verdad para nosotros. En el libro de Apocalipsis, al final de cada mensaje a las iglesias, Dios habla siempre o da un mensaje. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y puede decir al matrimonio, en tu economía, en la cuestión de relación personal, en la relación laboral, tienes que escuchar lo que el Espíritu, lo que Dios quiere decirte a ti, para que no andes dando tantas y tantas vueltas. Las palabras de Dios siempre nos van a guiar a buenos puertos, siempre nos van a llevar a una tierra que fluye leche y miel. El problema es que tú y yo no hemos escuchado, no hemos permitido muchas veces que Dios nos hable. En el profeta Jeremías hay un versículo que te quiero compartir. Lo voy a leer en la Reina Valera y lo voy a leer en otra versión más moderna, porque el mensaje que da en la otra versión me gustó mucho y es importante que entendamos esto. Jeremías 20, versículo 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. En la versión del lenguaje actual dice, el mismo versículo dice: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. Me encantó esa versión porque dice con lindas palabras. Las palabras de Dios pueden ser a veces enérgicas, pero es por amor, para dirigir nuestra vida a buen lugar. Dice la Escritura: si oyes hoy su voz. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha estado hablando de corregir ciertas cosas y muchas veces hemos actuado como el de la imagen, solamente distraídos o queriendo hacer lo que para nosotros es mejor? Y lo malo es que seguimos dando vueltas y vueltas sobre el mismo asunto. ¿Por qué no cambio el carácter? ¿O por qué Dios no me cambia? ¿Por qué no cambia mi matrimonio? ¿O por qué mis hijos no quieren seguir? ¿O esto o lo otro? Es que tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escuchar la voz del buen pastor que es Jesús a través de su palabra. Quitarte tanta tecnología es bueno. Es necesario para volver a ser sensibles a la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre va a querer llevarte a un buen lugar, siempre va a querer entregarte lo que Él te prometió. Al pueblo de Israel le dijo una tierra buena, ancha, amplia,
de leche y de miel. Una buena tierra es lo que Dios nos quiere dar, una gran bendición, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Lo segundo es que dice, regresando a Hebreos capítulo 3, versículo 8, dice, voy a leer desde el 7 como contexto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Algo que hizo que el pueblo de Dios ya 40 años vuelta sobre el mismo lugar es que el corazón se endureció. Ellos tendrían que llevar una vida de armonía en relación con Dios, una continua comunión con Dios, era su crecimiento espiritual, y esto hace que nuestras vidas sea agradable a Dios. Ahora bien, las pruebas, las pérdidas, como ahorita en este tiempo de pandemia, mucha gente ha perdido familiares, no solamente por la pandemia, sino por otras situaciones. Por este caminar, a muchos se les ha hecho difícil y han endurecido su corazón. Muchas veces hemos pedido un milagro y Dios decide otra cosa, no porque sea malo, sino porque Él sabe lo mejor, porque Él tiene un pensamiento diferente. Para muchos que perdieron la vida, a mucha familia que dejó esta tierra, simplemente se cumplió un tiempo. Simplemente se terminó este caminar aquí en la tierra. Pero para muchos, para esa familia, se vuelve difícil entender que Dios se llevó al papá, al hijo, al tío, al abuelo. No entendemos que la vida es un peregrinar solamente. Y se endurece el corazón. Hoy el problema es que la gente quiere escuchar solamente lo que le conviene, lo que quiere escuchar, no lo que Dios quiere hablar realmente a su vida. Y como no se logra eso, que una falsa enseñanza, una falsa profecía llegó a su vida, como no llega al cumplimiento, se enojan con Dios y endurecen el corazón. Y empiezan a alejarse de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, el corazón empieza a endurecerse, dejamos de creer y empezamos a vivir una vida conforme a nuestro pensamiento, conforme al pensamiento humano, y creemos que esa es la mejor vida. Y perdemos la promesa, perdemos la bendición, perdemos el propósito por el cual Dios nos dio esa promesa. En Romanos capítulo número 2, acompáñame con tu Biblia, a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo número 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchas veces somos nosotros mismos los que cerramos el corazón al mensaje de Dios. Eso se llama orgullo. Y el orgullo endurece el corazón. El orgullo no te deja disfrutar de la vida que Dios quiere darte. El orgullo te lleva a dar vueltas y vueltas y vueltas. Dice: por tu corazón no arrepentido. A veces Dios nos habla de dejar el pecado y por no hacer caso nos endurecemos y decimos: no lo voy a dejar, y eso estropea totalmente tu destino. Porque Dios te hizo un plan: salvarte, redimirte, que seamos parte de la familia de Dios. Pero a veces nos endurecemos porque no queremos soltar el pecado, porque no queremos soltar la soberbia, el orgullo, y eso impide que disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y damos vueltas y venimos al templo y venimos cada 8 días al templo, o nos conectamos cada 8 días, pero no hay cambios. No hemos permitido que sea el Espíritu Santo que nos moldee, que sea la palabra que nos transforme. Necesitamos escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón. A veces el mensaje es duro y es necesario para ser moldeados conforme al plan y propósito de Dios. Un corazón arrepentido no llega al destino. Un corazón soberbio se desvía del destino. Y solamente esto depende de nosotros, porque Dios, como ya mencioné, con lindas palabras nos habla.
No quiere decir que siempre son palabras de que te ama, que claro que te ama, claro que estaba enamorado de la manera, por eso dio a su Hijo para rescatarnos del pecado. Pero nosotros a veces, el ser humano es duro, es necio, y por eso damos tantas vueltas. Necesita haber un arrepentimiento, el humillarnos. Dice la Biblia, si mi pueblo se humilla, el humillarnos delante del amor de Dios nos va a hacer libres y nos va a llevar al destino y a cumplir la promesa o vivir la promesa que Dios nos ha prometido. Regresando a la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 donde estamos, pero el versículo 8 y versículo 9. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Otro asunto que hace que hemos tantas vueltas es la rebeldía. Dios caminó con el pueblo como lo hace con nosotros cada día. Dios nos extiende sus brazos de amor cada día. Su misericordia está disponible todos los días de nuestra vida. Nos satura de bendiciones, y así como caminó en el desierto, hoy Dios quiere caminar contigo. Pero dice la Biblia que provocaron a Dios, lo tentaron con sus actos. ¿Cuántas veces yo no he escuchado o visto acciones de personas que dice tal cosa que no es mala, pero es mala, que lo sabe que es mala, o que ha hablado tal cosa que es mala porque lo sabe, pero así lo sigue hablando? Mira lo que dice en 1 Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 5 y el versículo número 7, dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice que debemos de limpiarnos. ¿De qué? De la vieja levadura, de los actos de rebeldía, de los viejos hábitos que aún muchos siguen practicando, y que eso impiden que vivamos dando fruto verdadero, fruto que abunde, fruto que perdure para la gloria de Dios. Necesitamos limpiarnos de ese viejo hombre, despojarnos del viejo hombre que está viciado y que ese vicio nos lleva a actuar en rebeldía contra la instrucción de Dios. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, que está ligado al anterior, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y hoy en día hay mucha gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y hay mucha gente que, para no sentirse ofendida o sentirse excluida de un grupo, practica cosas de las tinieblas, y la Biblia dice: no tienen comunión. Y cuando practicamos las cosas que el mundo ofrece, cuando aún tenemos ese vicio arraigado, cuando no lo hemos entregado, estamos viviendo en desobediencia, en rebeldía. Y eso nos lleva a dar vueltas y vueltas. Queremos cambiar, pero necesitamos dejar esos viejos hábitos. Debemos de renunciar a ciertas cosas. Seguramente en una reunión familiar habrá gente que es salva, que es cristiana, y gente que no. No por eso tú tienes que practicar lo que ellos hacen, tienes que hablar las cosas que ellos hablan, tienes que pensar como ellos piensan. Dice la Biblia que no hay comunión, no hay concordia, no hay amistad entre esas cosas. No estoy diciendo que hay que renunciar a la familia que no es creyente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los hábitos, de las prácticas de la gente que no conoce a Dios. Porque tú y yo ya somos luz, tú y yo ya somos salvos por la misericordia de Dios. Tú y yo hemos sido adoptados como hijos. Debemos de despojarnos de esas cosas. Debemos despojarnos de esos viejos
costumbres que antes por ignorancia practicábamos. En Hebreos capítulo 3 versículo 18 dice de esta manera. En Hebreos 3, 18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Escúchame bien. Tú y yo podemos estar en una iglesia, tú y yo podemos levantar manos, pero si hay actos de rebeldía, podemos seguir dando vueltas en la vida y nunca dar fruto. Y nunca marcar la diferencia en medio de esta generación que necesita con urgencia ver, reconocer cuando una persona tiene la luz de Cristo y vive en la luz de Cristo. Necesitamos seguir la instrucción de Dios. Que Dios dice, tienes que dejar esto, es mejor dejarlo para evitar dar tanta vuelta. A menos que te guste dar tanta vuelta. A mí no me gusta dar vueltas. A mí me gusta hacer las cosas en un jalón, evitar vueltas. A veces son necesarias las vueltas en las cuestiones del trabajo, pero en otras cosas me gusta hacerlo todo en un jalón. Hay gente que Dios le ha dicho, no, esto no está bien que lo veas, no está bien que lo practiques. A veces el pastor, así voy a hablar del pastor, dice, no vean tal cosa, tal película, y va a la gente a seguir viendo películas, cosas que no, y ahí siguen escuchando a la Llorona afuera de su casa, porque no quieren hacer caso. No es porque Dios no quiera o porque el pastor no lo haya dicho, es porque a veces la rebeldía tiene dominado áreas de nuestro corazón, nuestros pensamientos, y nos llevan a actos que no nos van a llevar al destino, nos van a llevar a dar vueltas y vueltas en este peregrinar llamado evangelio, en este caminar con Dios. Dios caminó 40 años con ellos. Por 40 años les dio maná. Por 40 años les dio de beber de una roca. Por 40 años su vestido nunca se envejeció, ni su calzado se echó a perder. Uy, te pones un sandía y en 2 semanas se echó a perder. 40 años y el calzado nunca se echó a perder, porque Dios le estaba proveyendo, le estaba visitando, caminaba con ellos. Y a pesar de todo eso, es increíble que a pesar de todo eso, y la cuarta cosa por lo cual muchas veces damos vueltas, es por lo que el pueblo tardó en llegar a la tierra prometida, y es la incredulidad. En Hebreos 3, versículo 12, y voy a leer el 19, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto sí realmente es sorprendente, porque como te decía, vieron las maravillas de Dios. Es más, el versículo número 10, el versículo 9 dice que vieron sus obras por 40 años. Vieron las plagas, vieron cómo entró el ángel de la muerte, y ellos obedecieron en ese momento y pusieron la sangre del cordero en el interior y en los postes de la puerta. Vieron las ranas, vieron lo del río Nilo, vieron tantas maravillas de Dios. En el desierto caminaron viendo maravillas de Dios, y aún así tuvieron un corazón incrédulo. Hay cristianos, y es increíble que hoy en día hay cristianos que no creen las promesas de Dios. Puede haber gente incrédula que no tiene a Cristo, pero tiene una fe más fuerte que algunos cristianos. Y es triste decirlo. Es triste porque cuando no hay fe, cuando no hay certeza en las promesas de Dios, y la incredulidad es un pecado horrible para Dios. Tú y yo tenemos que andar viendo la maravilla de Dios. Tú y yo sabemos que Él es real. Y si quieres verlo así, Dios durante este periodo ha alimentado a su pueblo. Tal vez en algunas cosas nos vimos apretados el cinturón, pero Dios siempre suplió. Porque dice la Biblia que Dios es fiel. Él no cambia. Él caminó, dijo, voy a ir con ellos, voy a estar con ellos. Y aún así el pueblo no creyó, dudó. Por eso buscó levantar un becerro,
Por eso cuando llegan a la tierra de Canaán y no hicieron caso de lo que tenían que haber hecho, buscaron otros dioses. Hoy en día hay muchos cristianos que están buscando o teniendo otros dioses aparte de Dios. Dioses ocultos. Dioses guardados. Tal vez quitaron imágenes, pero los tenían en su corazón. O los traen en su corazón. No quieren el amor perfecto del Padre. Quieren vivir una vida como mejor les place. Y eso es porque no hay una certeza en su corazón de las promesas de Dios. La incredulidad es un pecado. Hay que creer, hay que vivir, hay que caminar creyendo en la fidelidad de Dios. Puede haber una situación difícil, adversa en tu vida, pero Dios te está cuidando. Él está pendiente ante la necesidad que tú tienes. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, plenamente en Dios, sin importar cuál sea la situación. No debemos de tener dudas de lo que la palabra dice en nuestras vidas, porque el que duda le es contado pecado. Puede haber situaciones adversas y esas son para fortalecer la fe de cada uno. Nuestra confianza, nuestra fe viene a través del oír y el oír el mensaje de Cristo, el oír el mensaje de Dios que cada día nos da para caminar y evitar dar tantas vueltas. Por incredulidad ellos no entraron a la tierra prometida. Una generación entera no entró a la tierra prometida. No creyeron cuando fueron a ver la tierra prometida. Esos 12 hombres que tú ves en el libro de Números capítulo 13 y 14. De esos 12 hombres que tienen que ver la tierra prometida, que yo les estaba mostrando lo que iba a ser de ellos. Cuando regresan 10 de ellos dicen, no podemos, tuvieron incredulidad y esa generación no entró. Padres, tiene que haber en este tiempo que transmitirse a los hijos fe. Son tiempos para nosotros los padres de dejar un legado de fe. No solamente de hablar del Dios de mis abuelos, no, hablar del Dios mío para transmitirle esa fe a mis hijos y ellos a sus hijos. Y te tienen que ver, varón, te tienen que ver a ti, mujer, creyendo en las promesas de Dios. De que Dios sana, Dios sana. De que Dios perdona, de que Dios provee, de que Dios restaura, Él lo hace y tenemos que permanecer en esas promesas si queremos evitar dar tantas vueltas alrededor de lo que la Biblia nos quiere dar, nos quiere bendecir con su mensaje. Permítame concluir en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 21. Porque si tú tienes incredulidad, si tú tienes rebeldía, si tienes dureza en el corazón, si no has escuchado al Espíritu Santo, vimos en Hebreos que ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos no quisieron entrar por todo esto. Y este pasaje de Romanos 10, versículo 21, es como que el corazón de Dios doliéndose, o el mensaje es que Dios sintió dolor por su pueblo, por estas 4 cosas que mencioné. Dice Romanos 10, 21, pero acerca de Israel, y podemos llevarlo, pero acerca de la iglesia, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. 40 años dieron vueltas, no quisieron escuchar al Espíritu Santo, no quisieron escuchar a Dios. 40 años dieron vueltas porque el corazón lo tenían endurecido. 40 años mostraron rebeldía. Y en esos 40 años, en vez de mantener la fe, una generación de incrédulos no entró a conquistar lo que Dios
ya les había prometido, ya les había dado. Y ese pasaje, todo el día Dios ha estado con brazos extendidos para que tú y yo evitemos dar vueltas. Para evitar dar tanta vuelta hay que venir a Él y permitir que sea Él, su Espíritu, a través de la oración, de la palabra, de un consejo pastoral, que Él nos guíe a través de este caminar, de pedirle a Dios que Él nos guíe, pero nosotros tenemos que tener un corazón enternecido, dispuesto a obedecer, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de viejas tradiciones, quitar todo tipo de incredulidad, mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y permitir que sea Él quien nos guíe a donde nos ha prometido, a la tierra buena, a la bendición, si quieres mencionar, a la prosperidad, pero yo me refiero más a la estabilidad familiar, a la armonía en el hogar, a poder ver su gloria en nuestras vidas, en nuestra familia. Tenemos que pedirle a Él perdón por tantas cosas. Si es que de estas 4, la rebeldía, la incredulidad, la dureza del corazón, y por estar tan distraídos o poner nuestra atención en tantas cosas de la tierra, nos han impedido llegar a nuestro destino. Dios marcó la línea, Dios marcó el camino, pero por 40 años el pueblo quiso dar vueltas. ¿Cuántas vueltas quieres dar tú en la vida? Hoy puedes pedirle perdón a Dios. Hoy es día de renunciar a todo lo que estorba, poder entrar a la bendición que Dios tiene para ti y disfrutar de esa bendición con tu familia, con tus seres amados. Que Dios te bendiga en esta semana. Que Dios guarde tu salida y tu entrar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No seas rebelde. Mejor obedezcamos a Dios. Caminemos tomados de su mano y seguramente Él nos va a llevar a un mejor lugar. A un lugar de paz, a un lugar de pastos delicados, a una buena tierra que fluye leche y miel. Que Dios te bendiga en esta semana. Ten una buena tarde. Gracias por seguirnos.